Tu identidad es única y tu futura universidad también. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Identidades que hacen futuro, presenta. Juntos y revueltos. A esta hora en El Mostrador Radio, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 2 minutos y arrancamos aquí en Juntos y Revueltos este miércoles 29 de marzo. Estamos recién a miércoles y ya han pasado muchas cosas esta semana aquí en el país. Y para conversar acerca de la contingencia estamos estrenando este panel de miércoles aquí en el estudio junto a Magdalena Vergara, abogada, máster en Derecho y directora de estudios de la Fundación Idea País, y también junto a Álvaro Ramis, teólogo, doctor en Ética y Democracia y también rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir presencialmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien aquí. Un Felices agrado. de venir presencial. Sí, Un agrado se agradece la presencialidad. ¿Cierto? En estos casos, Fluye mucho mejor la conversación. Absolutamente. Sobre todo para poder hablar sobre estos temas tan importantes que estamos debatiendo, que son temas de discusión hoy día en el país, en torno particularmente, por supuesto me refiero a la seguridad y todo el debate que se ha generado a partir de, bueno, el asesinato de la sargento Rita Olivares, la tramitación de los proyectos de ley que ya están en curso esta semana en el Congreso y también la evaluación del gobierno en torno a cómo han enfrentado toda esta coyuntura álgida por lo demás y este cambio de relato que hemos visto y escuchado estos últimos días en torno a su posición frente a la defensa y el resguardo también de las policías, de carabineros particularmente. Me gustaría partir por ahí, vamos a tratar varios temas, pero partamos por ahí. ¿Cómo ustedes han leído este cambio de relato del gobierno, cómo han enfrentado esta coyuntura tan difícil, más allá de la urgencia de los proyectos de ley y lo que se está materializando en esa materia? Es interesante como verlo en perspectiva, ¿no? En función a también cómo se va a seguir hacia adelante. Al gobierno le quedan varios años todavía en curso y este es un tema que sin duda va a marcar la agenda de ahora en adelante. Magdalena, partamos contigo. Sí, a ver, el tema de seguridad sin duda ha sido, que ha sido la prioridad de los chilenos. Ya llevamos varios años en esto, pero estos últimos sin duda han llegado ya a una situación que no se puede seguir en el fondo chuteando hacia adelante, ¿cierto? Y en este sentido yo creo que el gobierno ha tenido una suerte de baño de realidad también respecto a lo que planteaba frente a la seguridad. Y aquí ha habido un cambio efectivamente en cuanto al relato que ha tenido, en cuanto a la posición respecto de cuáles son las medidas que se tienen que ir tomando, que a mí me parecen que es muy positivo en ese sentido, pero es positivo especialmente en la medida que haya habido un cambio de convicción respecto de cuál es el rol que tiene el Estado para el resguardo del Estado de Derecho, tal como se dice, y no simplemente que sea algo más bien circunstancial u oportunista. Yo creo que cuando veíamos, por ejemplo, las razones por las cuales no definir o no decretar el estado de emergencia, cuando respecto también de las Fuerzas Armadas para el control de la frontera, o incluso hoy día respecto del apoyo que se le está dando a Carabineros para el resguardo y el control hacia el crimen organizado, hacia la delincuencia que se está viviendo, a mí me parece que son aspectos relevantes, porque efectivamente, si uno miraba hacia atrás, tanto el presidente Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, votaron sistemáticamente en contra, rechazaron gran parte de los proyectos que hoy día se están discutiendo y que ellos están impulsando también. Entonces, en ese sentido a mí me parece que es positivo, pero claro, lo que hay detrás a mí me parece este baño de realidad, porque antes eran discusiones más bien ideológicas las que estaban, y el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, porque un gobierno que, como decía, no solamente no prestó apoyo, sino que rechazó, pero además horadó durante mucho tiempo, y esto especialmente a propósito del estallido social, el rol que cumplían Carabineros, poniéndolos casi como una especie como de enemigo del pueblo, donde uno mira la cantidad de tweets de todos quienes hoy día son parte del gabinete, o gran parte, no
no todos, la verdad, de quienes son parte del gabinete, bueno, todo eso sin duda afectó tanto la valoración de Carabineros como también la posición que tenía el propio gobierno en este aspecto. Claro, sin duda que las declaraciones o las posturas del Frente Amplio y el Partido Comunista en particular, Apruebo Dignidad, ahora, años anteriores, ahora son el talón de Aquiles en materia de credibilidad en relación a los temas de seguridad y han tenido que lidiar con eso en esta coyuntura. ¿Cómo lo has visto tú, Álvaro, particularmente? Porque también escuchábamos ayer una frase bastante que no se había dado en días anteriores. El presidente de la República dijo: vale la pena reflexionar respecto de nuestras actuaciones en el pasado, haciendo una especie de autocrítica. Yo creo que es importante hacer esas evaluaciones autocríticas en todos los ámbitos, no solo en este, sino en todos los campos donde hay principio de realidad, que creo que, como recién decíamos, ¿no?, en la mesa, creo que ayuda al buen gobierno. Por otro lado, también siento que hay elementos que, siendo de principios, no se pueden traducir en un cheque en blanco. Es decir, aquí ha habido también bamboleos o posiciones en la opinión pública que son muy cambiantes en el tiempo. Yo no creo que lo que esté ocurriendo hoy día en relación a tener una legislación, una agenda de seguridad que sea cada vez más consistente, más fuerte, más capaz de contener el crimen organizado, capaz de generar seguridad en la frontera, vaya en contra de otra agenda que también es necesaria, que es la de reforzar Carabineros, pero en el resguardo de los derechos humanos, en el resguardo de su propia honorabilidad, cuando se ha hablado por tantos años de los procesos de corrupción internos dentro de la propia institución. Los procesos de deslegitimación de Carabineros no nacieron por obra del estallido social, nacieron mucho antes, cuando se conocieron casos de escándalos de corrupción muy grandes y con una historia de violación a los derechos humanos, particularmente de los sectores populares y jóvenes, que son de público conocimiento, y creo que eso no se puede olvidar. Hoy día pareciera que volvemos a una situación donde Carabineros tiene cheque en blanco para poder actuar, sin saber que también hay elementos que debería hacerse cargo en términos de su propia actuación. Entonces, ahí hay una agenda que tiene que ver con el estallido social, cuando hay más de 4.000 querellas presentadas y 13 carabineros procesados, que debería ser también tomada en consideración respecto a cuáles son las formas como la institución ha podido procesar sus propias responsabilidades en esos casos que son tan graves y que no se pueden olvidar. Sí, hubo también ahí, es interesante hacer este análisis no unifactorial en relación a los cuestionamientos hacia la institución. Recordar, tú bien dices, el fraude fiscal, uno de los fraudes fiscales más grandes que hemos tenido en Chile ha sido a propósito de el fraude de Carabineros. Y ahí también hay una falsa dicotomía que se ha instalado, digo falsa porque eso está en discusión en relación a seguridad y derechos humanos. A propósito también de los dichos de la alcaldesa Evelyn Matei el día de ayer, donde dijo que si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque los carabineros no tenían cómo defenderse. Ella dijo, no se desdijo, pero dijo que no estaba justificando las violaciones a los derechos humanos, pero en el fondo puso sobre la mesa esta falsa dicotomía que llamo yo. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que aquí hay dos falsas dicotomías en el fondo, por una parte, porque el hecho y los actos de corrupción que se hayan vivido de Carabineros en nada obsta a poner en duda o cuestionar el legítimo rol que tienen Carabineros o el Estado para el resguardo del Estado de Derecho o del orden público. Y son dos cuestiones independientes. Y lo que aquí hubo fue ir horadando o deslegitimando ambos. Entonces se ocupó una cuestión que tenía soluciones y que yo estoy muy de acuerdo, que obviamente se tienen que trabajar de forma importante, hacer las reformas necesarias, pero eso es muy distinto a poner en duda el rol que cumple Carabineros en ese resguardo mismo y, por ejemplo, entrar a pensar, bueno, cuáles son las implicancias de un derecho a protesta, de las manifestaciones, en fin, hasta dónde podemos llegar, es legítimo o no manifestarse violentamente, en fin, ahí hay una serie de preguntas que están, por supuesto, sobre la mesa. ¿Y por qué es importante? Y aquí no es posible realmente resguardar ninguno de los otros derechos, ni siquiera los derechos humanos, si es que nosotros no tenemos ante un resguardo del Estado de Derecho. Y en ese sentido, por supuesto que Carabineros tiene que actuar bajo principios de respeto de los derechos humanos, si no se trata de eso. Y en el caso de que hayan habido, y
y se están haciendo, ¿no es cierto?, situaciones de violación a los derechos humanos de personas que estuvieron manifestándose, bueno, tenemos que verlo adecuadamente y esas situaciones se están analizando y se están investigando de forma adecuada. Pero también hubo de alguna forma, hablando de que esto fue sistemático, de que aquí todos los carabineros o todas las Fuerzas Armadas en el fondo generaban violación a los derechos humanos, cuando nosotros veíamos, ya no me acuerdo bien quién sacó la cifra, pero cerca del 86% de quienes fueron investigados en su minuto ya fueron sobreseídos de carabineros. Entonces, pareciera ver que también aquí hubo un boom que creo yo que también hay que ponerle paño frío. Pero en cualquier caso, a mí me parece que este gobierno, con lo que tú decías, esta reflexión que tiene que hacer el gobierno, a mí me parece que sí hay una reflexión, pero que tiene que dar también cierta responsabilidad, porque no puede ser, y aquí para mí es una discusión un poco más amplia, que parlamentarios cuando están en ejercicio no tengan ningún tipo de responsabilidad ni por las declaraciones, ni por los actos y las consecuencias que esos generan. Y a mí me parece que eso, si nosotros queremos realmente avanzar hacia la paz, hacia la unidad, en fin, tenemos que ir también resolviendo ese tipo de situaciones. ¿Tendría que pedir perdón el presidente Boric? Algunos parlamentarios han sugerido eso. No, yo creo que el presidente tiene que mantener la doble agenda. O sea, hay una reforma de Carabineros que está pendiente y eso yo creo que la ciudadanía lo pide. Es algo que no se puede olvidar y eso yo creo que le va a pasar la cuenta si el presidente no mantiene también esa agenda, la de la reforma de Carabineros, junto con el reforzamiento de sus facultades, de sus posibilidades, de su intervención, de las competencias, ¿no? Pero cuando hoy día vemos también a la fiscal Chong amenazada en redes sociales, hasta hoy, yo creo que todavía vemos que hay ahí una coacción respecto a las investigaciones que se están haciendo respecto a los casos de violación a los derechos humanos durante el estallido social. Y creo que eso no se puede olvidar. Entonces, de parte, digamos, yo creo de quienes tienen la expectativa de que este gobierno cumpla su programa, lo avance y lo pueda implementar, hay también una necesidad de que esta dimensión no se quede en el olvido, sino que sea también parte esencial de una agenda de seguridad, porque nada fortalece más la seguridad que una institución como las policías en general, carabineros, investigaciones, altamente legitimadas frente a la ciudadanía. ¿Cómo, a propósito de los diferentes carriles que puede tener o que está teniendo la agenda de seguridad, porque por una parte estamos viendo lo que está pasando en el Congreso y todas estas leyes que se están aprobando rápidamente de manera unánime, pero claro, hay otras agendas en paralelo que tienen que seguir corriendo y que no tienen que ver únicamente con el aumento de penas? ¿Cómo no correr el riesgo del llamado populismo punitivo y quedarnos solamente con los titulares en relación a que se aumentaron las penas, se aumentaron las facultades de carabineros para poder actuar en el fondo? ¿Qué otros temas se tienen que seguir reinstalando para que no caigamos únicamente en eso, que ya los expertos han dicho reiteradamente que el aumento de penas no necesariamente o no se traduce en una disminución de la criminalidad? Hay un montón de otras variantes y factores que hay que abordar de manera sistémica y estructural, particularmente aquí en Chile. No, de todas maneras, yo creo que ahí efectivamente, o sea, no podemos caer en este populismo punitivo y pensar que solamente por el hecho de aumentar las penas nosotros cumplimos, por así decirlo. Aquí hay una agenda que tiene que ser en el corto plazo, que efectivamente tiene que ser con modernizar ciertos delitos, cómo se comprenden, por ejemplo, el tema de la usurpación de maderas u otro. También tiene que ver en algunos casos con aumentos de pena, pero aquí también hay una agenda de largo plazo y en esto estoy de acuerdo que tiene que ver con mejoras a la institucionalidad de Carabineros. Por ejemplo, el tema de los accountability, el tema de cómo se avanza desde el punto de vista del mérito, incluso pensar en agendas como algo que se ha comentado muchas veces, que es separar lo que es el Ministerio Interior de aquellos que se hacen cargo también incluso de la seguridad, cosa que tengamos personas que están realmente en conocimiento y que no tengan una visión más política de estos temas, sino con más técnicas, más efectiva. Entonces, yo creo que hay efectivamente una agenda de largo plazo y yo espero también que desde el punto de vista constitucional esta agenda de largo plazo se cimiente en el fondo con los fundamentos concretos que permitan también en vías a hacer ese tipo de mejora. Ahora, ¿cómo a tu juicio del gobierno debiese seguir, ¿no? Pensando en esta agenda a largo plazo, una vez que pase esta coyuntura llamada intensa de sacar los proyectos de ley y en el fondo despejar esas urgencias? ¿Cuáles son los otros focos o más relevantes que tienen que seguir instalando? Claro, yo creo que se ha logrado comprender que la seguridad tiene distintas variables, ¿no? Algunas que son preventivas, algunas que son, por decirlo así, reactivas, que tienen que ver con la posibilidad de sanción y de penalización clara. Magdalena recién decía eso, por ejemplo,
un trabajo técnico respecto a la tipificación de muchos delitos que hoy día son prácticamente impunes debido a cómo se están considerando, cómo se investigan, cómo se llega adelante la investigación, cómo se llegan a sancionar, que obviamente reflejan anacronismos bastante pronunciados de otras épocas, digamos, de la comprensión de los fenómenos delincuenciales, ¿no? La complejidad de las redes, por ejemplo, el narcotráfico, la penetración del narcotráfico en instituciones de todo tipo, particularmente las instituciones políticas. Creo que eso requiere un tipo de investigación, un tipo de análisis mucho más complejo, ¿no? Creo que también hay que vincular lo que llamamos siempre, ¿no?, el delito de cuello blanco con el delito de cuello azul, digamos, las distintas formas como adquiere la delincuencia su relación en función de la búsqueda del dinero. Siga el rastro del dinero y encontrará también, por lo tanto, una pista para poder identificar dónde está la agenda de futuro en este ámbito. Creo que reducirlo todo a una criminalización de los pobres, digamos, es una forma muy fácil de pensar que simplemente criminalizando a los sectores más marginalizados del país vamos a poder contener el crimen, cuando las redes acá son intergeneracionales, son interclasistas, hay relaciones de dependencia, de flujos económicos muy, muy complejos, incluso internacionales, que explican lo que está pasando. En ese sentido, pensando en por ejemplo, cómo afecta todo esto a la gente más humilde, yo pensaba que si es que el gobierno debiese ceder o no a las presiones de estado de excepción en la región metropolitana o en el Gran Valparaíso, porque claro, medidas como esa, ¿a quién afecta más? Sí, yo creo que todo tiene que ir viéndose en su justa medida y prudencialmente. Los estados de excepción son un estado que, como dice la palabra, son de excepción frente a situaciones muy graves y totalmente excepcionales en ese sentido. Entonces, yo creo que no podemos tampoco caer, como por así decirlo, en este populismo de los estados de excepción. Lo que estamos viviendo en la Araucanía, lo que estamos viviendo en el norte, es distinto también a situaciones que estamos viviendo acá. Por supuesto que tenemos que concentrarnos en aquellos lugares y que existen, y eso están mapeados, existen zonas rojas dentro de la región metropolitana, dentro incluso de todas las regiones en el fondo, donde se sabe que se cometen una mayor cantidad de delitos, donde hay una mayor propensión a ciertas situaciones. Yo creo que aquí eso es uno de los puntos clave que tenemos que saber atender y que es una manera distinta de abordar la delincuencia, es el tema del crimen organizado, es el tema del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, que requieren de mucha mayor inteligencia. Y la importancia es qué tanto estamos nosotros preparados como institución, como país, para abordar ese tipo de situaciones, que no es, claro, una banda que se organiza simplemente y comete una serie de asaltos, sino que hay todo un proceso detrás, hay una serie de situaciones, circunstancias que involucra además a muchas personas, que ahí yo creo que tenemos que tener un punto fundamental. Sí, ya lo decía el fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, que el tipo de delitos o de crimen al que nos estamos viendo enfrentados hoy día es algo completamente nuevo. No hay antecedentes en Chile que permitan abordar esta forma de criminalidad de una manera más preventiva, sino que se está reaccionando por lo mismo, porque es algo nuevo. No sé qué, a tu juicio también, cómo desde esa posición, ya que lo dice el fiscal nacional, se puede reforzar desde el gobierno también, o se puede incentivar aún más el apoyo a Carabineros. Se aumentó un 4,4% el presupuesto, que es algo también que fue inédito. Se han aumentado las dotaciones de auto, en fin, hay un presupuesto en curso bastante contundente que indica un apoyo concreto a las policías, pero ¿qué más faltaría como para dar esa señal? Bueno, creo que esa Magdalena decía, ¿no?, de la división del Ministerio del Interior, también con respecto al Ministerio de la Seguridad Pública, podría avanzar muchísimo. Es un debate que lleva ya casi 10 años en el país y no ha logrado cuajar aún. Sabemos que es una prioridad, tiene apoyos transversales, debería poderse instalar. Y creo que ahí es muy relevante el separar una función que tiene que ver con la responsabilidad política, en términos de que hoy día el ministro del Interior, la ministra del Interior carga con una cantidad de responsabilidades que prácticamente son inhumanas. Imaginémonos que tiene que controlar desde las fronteras hasta el gabinete. Es el líder del gabinete, jefe de la conducción política del gobierno, y al mismo tiempo está preocupada de la Araucanía y el robo de madera. Entonces, es desde lo más micro
micro hasta lo macro más macro, asumiendo roles y funciones que son absolutamente poco eficaces, ¿no? Yo creo que acá necesitamos inteligencia, por ejemplo, preventiva, y que trabaje en silencio, con la discreción necesaria, pero con la capacidad de llegar a identificar esos lazos que explican, no sé, la simultaneidad de tipos de robo de auto, ¿no? Uno sabe que están ocurriendo, pero no sabe explicarlo por qué. La explicación técnica y clara requiere mucho más que hipótesis, requiere evidencia. Y esa evidencia creo que todavía no la disponemos suficientemente con la claridad que necesitamos. Oye, antes de irnos a un breve corte, hablemos sobre algo que también es bastante importante en este contexto, que es la coyuntura electoral que estamos viviendo. 7 de mayo, recordemos, siempre lo reiteramos, de manera obligatoria tenemos que ir a votar por los consejeros y consejeras constitucionales para este nuevo proceso, y es inevitable que la coyuntura electoral marque también el debate o la intención con que los conglomerados políticos se instalan frente al debate o frente a los temas de alto interés como la seguridad pública. No sé cómo ahí están viendo cómo se están moviendo las aguas en relación a eso, más allá que este proceso constitucional, ya las encuestas lo han dicho, tiene una desafección bastante importante con la gente, pero en la agenda política está marcando. Sí, o sea, yo creo que marca incluso hoy día, ¿no es cierto? Uno ve al gobierno en cómo está, no solamente para la parte electoral, sino también de aprobación por parte de la ciudadanía frente a las urgencias que vemos que es la seguridad. Claro. Yo creo que eso incide sin duda en dentro de los parlamentarios, dentro del Congreso a la hora de legislar o de votar este tipo de proyectos, esta agenda de seguridad que se le puso absoluta urgencia para esta semana. Pero también yo creo que hay que tener ojo sobre todo con lo que los candidatos empiecen o no a decir, para no caer un poco en esto que tú habías dicho, estos populismos en el fondo respecto de qué se puede o no se puede hacer desde el punto de vista constitucional. Entonces, por ejemplo, empezar como a, entre comillas, ofertar el derecho a la seguridad, por ejemplo. Riesgo, claro, que efectivamente puede abordar una constitución o no en materia de seguridad y que no vendan la pomada, por decirlo en términos coloquiales, en relación a temas tan delicados, ¿no? Efectivamente, o sea, ese es un riesgo y eso es lo que hay que evitar, yo creo, y ahí hay que ser responsable, y el llamado es a que los candidatos también sean responsables en ese sentido. Sí, creo que no contribuye mucho el clima frío que por una parte el diseño del proceso ha llevado adelante, pero también la ciudadanía lo ha recibido de manera fría. Y la sensación que hay es de candidatos que se parecen más a propuestas que hacen programas y propuestas edilicias o municipales que constitucionales, ¿no? Y eso de alguna manera también tiene que ver con que la gente se acerca a los candidatos, me ha tocado verlo, ¿no? Diciendo, ¿y usted qué propone para mi comuna? Claro, pero para su comuna, bueno, le ofrezco algo al país, no a su comuna en particular, debería ser la respuesta del candidato, pero tensionado por esa situación, seguramente tienden a un discurso muy, muy centrado en cosas muy inmediatas, ¿no? Y cuesta encontrar que en una constitución vamos a arreglar el problema de la seguridad de la calle del vecino o la vecina. Entonces, ahí hay un punto que requiere, digamos, un ejercicio de abstracción, un ejercicio de poder ponerse en la perspectiva del Estado y resistirse a la tentación de ofertar cosas que después obviamente van a delegitimar el proceso. ¿Cómo evitar eso? Por ejemplo, ya existe una lista que se llama Chile Seguro, que ya como en términos nominales te indica algo, te invita a algo. ¿Cómo evitar esos riesgos? A ver, es difícil porque esto no es solamente algo que uno vea en esta oportunidad. O sea, no, obviamente, sí. Yo fui candidata y la gente te viene a ver y vivimos en una política, y es parte, yo creo, de la crisis que estamos viviendo, que es una especie de política clientelista, donde la gente exige también al Estado una serie de situaciones y que te resuelvan todos los problemas a pesar de que no corresponda a esa responsabilidad. Pero efectivamente yo creo que también acá responde a la vivencia anterior, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una reacción también al proceso que vivimos anteriormente y qué es lo que espera la gente de este proceso. Entonces, los nombres de la lista, así como antes también podíamos haber criticado a algunos u otros, yo creo que no es el mayor problema, sino que efectivamente que haya una educación cívica también, de que haya una comprensión de qué es lo que implica la Constitución. Porque, de nuevo, si es que estamos ofertando cuestiones que simplemente la Constitución no es posible de contener, porque no son materias de Constitución, vamos a generar una frustración muy grande y vamos nuevamente a legitimar un proceso, y Chile ya no puede simplemente seguir resistiendo
atravesando esta situación y necesitamos cerrar este proceso constitucional. Entonces, todos tenemos que contribuir en ese sentido a que este se haga de la mejor forma. Oye, vamos a hacer un corte muy breve y después de la pausa vamos a estar comentando un informe del Centro de Estudios de Idea País a propósito del cumplimiento del programa de gobierno, que también es interesante analizarlo en este contexto, ¿no? Vamos y volvemos rápidamente aquí en Juntos y Revueltos. En minutos seguimos remeciendo la actualidad. Ya volvemos a Juntos y Revueltos por el Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza. Si te desempeñas en el área de cuidados personales o quieres formalizar tu experiencia y conocimientos en una carrera del área de salud, tenemos una buena noticia para ti. Estudia técnico en enfermería de nivel superior, TENS, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Carrera de 5 semestres con ingreso directo. Solo necesitas tu licencia de enseñanza media y tus ganas. Más información en academia.cl. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Regresamos a Juntos y Revueltos, la conversación política que quieres escuchar. Los miércoles en Juntos y Revueltos apretamos las tuercas de la política con Fran Castillo y los panelistas Magdalena Vergara y Álvaro Ramis. Bueno, ya lo escuchaban, estamos aquí en Juntos y Revueltos junto a Magdalena Vergara, abogada y directora de estudios de la Fundación Idea País, y Álvaro Ramis, teólogo, doctor en ética, democracia y rector también de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Lo decía antes del corte, en Idea País, Magda, ustedes emitieron un informe donde evalúan el cumplimiento en porcentajes del programa de gobierno. Está bastante interesante porque además hacen un desglose sobre aquellos planes más importantes que se han instalado hasta ahora. Cuéntanos un poquito como para analizarlo. Sí, efectivamente hicimos este primer reporte, ¿no es cierto?, al 11 de marzo de este año del seguimiento gubernamental, donde tomamos tanto lo que el gobierno había establecido en cuanto a su programa, algunos otros planes como por ejemplo la agenda económica, de seguridad y otros que han aparecido durante el año, y viéndolo desde dos puntos de vista, que era desde el punto de vista de la gestión del gobierno, es decir, política pública así más en concreto, desarrollo de infraestructura, programas, en fin, y una agenda legislativa también que tenía que ver con cuáles son los proyectos comprometidos y cuáles de ellos habían ya iniciado su discusión dentro del Congreso. Y ahí lo que nosotros vemos es que el gobierno en términos generales solo ha sido capaz de cumplir un 5% de todo lo que ha comprometido. Y sin duda aquí pueden entrar distintas situaciones, ¿no es cierto? En todo caso, el seguimiento es bastante en ese sentido como benefactor, porque de alguna forma lo que nosotros medíamos era el hecho comprometido. Por ejemplo, si el hecho comprometido en el programa era vamos a licitar una serie de hospitales o de etcétera, se entiende cumplir una vez que se licita, ni siquiera una vez que está construido, porque se entiende que eso es de largo plazo. O por ejemplo, se entiende cumplido una vez que se ingresa el proyecto a tramitación y no una vez que está aprobado. Eso porque lo otro ya no depende netamente de la gestión del gobierno, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vemos acá? Nosotros efectivamente sabíamos que venía un año que era complejo, ha habido una agenda donde el gobierno ha tenido un cambio de relato, ha tenido que tener, más que improvisar, ha tenido que generar nuevas agendas a partir de cuáles son las urgencias de país, cuáles son esta realidad. Este baño en realidad, como decía Álvaro antes, no solamente se da en materia de seguridad, sino que se da en muchos ámbitos, económico, educación, claro, y otros. Y en ese sentido vemos dos cosas. Nosotros creemos que hacer este tipo de seguimiento, por una parte, es importante para mantener la confiabilidad de las personas también dentro de la política. Nosotros creemos que hoy día estamos en una crisis de confianza y es importante que existan instrumentos que nos permitan ir viendo, bueno, cómo se están realizando estas cosas, que permitan responsabilizar también a los políticos y especialmente a la hora de generar programas el día de mañana de gobierno que, así como conversábamos, que no sean estos ofertones donde finalmente terminan siendo totalmente populistas u otro y que no se cumple nada. Bueno, que sean responsables también de cara a la ciudadanía y de cara a qué es lo posible realmente de seguir realizando y
en ese sentido de comprometer. Y la crítica es, bueno, claramente nosotros hemos conocido en este primer año de gobierno problemas importantes en cuanto a la gestión de este gobierno. Vemos que existen dos almas en el fondo, esta socialdemocrática y también Apruebo Dignidad, donde les ha sido difícil consensuar o generar una agenda con prioridades claras, y lo mismo ha generado esto que se avanza desde distintos frentes, muchas cosas bastante pequeñas, pero no una agenda relevante donde uno podría decir, bueno, aquí efectivamente hubo una progresión respecto a lo comprometido. Y lo otro es especialmente también en lo abstracto que resultó o lo complejo que resultó esta generación de este nuevo programa, una vez cuando se pasa de primera a segunda vuelta por parte del presidente, cuando se incorpora el socialismo democrático también dentro de la coalición para avanzar hacia la segunda vuelta. Ahí recordemos que hubo un nuevo programa que fue complejo, que fue difícil de salir, y ahí quedan muchas materias bastante ambiguas y difíciles también de ir concretando en el fondo a lo largo de estos años. Sí, ahí es interesante también, estaba viendo un poquito las cifras, cómo el cumplimiento a lo mejor puede estar marcado por la coyuntura, ¿no? Como por las urgencias que te marcan los tiempos. Por ejemplo, Plan Chile Apoya con un 72% cumplido, que uno hizo bastante bueno. Pero claro, es algo que lo ameritó la urgencia. No sé si cómo lo ves tú en términos, cómo el gobierno ha tenido que conciliar sus agendas, mantener el control de la agenda coyuntural y también sacar adelante aquellas materias más estructurales, como por ejemplo el traspié que tuvo con la reforma tributaria, que fue un traspié no menor en relación al peso que tiene dentro del programa de gobierno. ¿Cómo has visto ese manejo? Sí, reconociendo un poco compartiendo las observaciones de Magdalena respecto a las complejidades de la construcción del programa entre primera y segunda vuelta y la construcción de prioridades compartidas. Creo que también hay un factor que es relevante y que va a ser estructural los 4 años, que es el obstruccionismo parlamentario, digamos, tener ser un gobierno en minoría. Con una minoría tan radical y que se va profundizando en esa minoría, es decir, va perdiendo, digamos, densidad el apoyo parlamentario al gobierno, genera también una estructura, digamos, de dificultades añadidas que son muy complejas, ¿no? El mismo hecho de que la reforma tributaria era madre para todas las reformas, ya está anunciando que vamos a tener hasta, por lo menos el próximo año, un retraso en la implementación de muchas medidas que requieren, obviamente, un salto en el financiamiento. Otro elemento que tiene que ver con la lógica con la cual opera el Congreso, ¿ya? Yo creo que estamos en un Congreso o un Parlamento en general que tiene poca disposición al diálogo. A mí lo que me sorprendió fue la poca disposición para la idea de legislar respecto a la reforma tributaria. No para que se apruebe a priori, sino para poder debatir sobre el punto. Y cuando se niega el debate, lo que se niega es el uso de la razón. Cuando no estamos dispuestos a los argumentos, simplemente se bloquea un debate que es tan central, es muy difícil poder avanzar. Y yo creo que hay consenso transversal de que si queremos un Estado, por ejemplo, que sea capaz de garantizar seguridad, se necesitan más recursos. No es posible poder avanzar en una agenda de seguridad con los recursos que tenemos, ¿ya? No podemos avanzar en materia de salud, de vivienda y en todas las áreas críticas si no avanzamos también en una recaudación que permita financiar esa expansión del Estado en áreas cruciales donde hoy día tienen déficit de servicios, de calidad, de eficiencia, de capacidad de oportunidad. Entonces, ahí hay un tema que se augura muy difícil para el gobierno en el cumplimiento de su programa, que es cómo lograr trabajar con un Congreso que tiene este grado de fragmentación, no solo por una oposición también que tiene su propio juego, su propia dimensión, sino sectores que a veces son, por llamarlo así, grupos muy minoritarios o casi individualidades que colocan un precio muy alto a su voto. Y eso hace que sea muy difícil la gobernabilidad. Yo creo que en los últimos, eso no es algo propio solo de este gobierno, uno puede decir desde el 2010 en adelante, yo creo, solo recuerdo un año donde la agenda parlamentaria fue expedita, que fue el primer año Bachelet 2, el 2014, donde se aprobaron un conjunto de reformas legislativas inéditas, muchas en muy poco tiempo, y después de eso vino Caso Cabal y se acabó
esa prontitud y celeridad parlamentaria y entramos también en una lógica de disfuncionalidad política, que es la que yo creo que hoy día estamos viviendo. Sí, sin duda la fragmentación parlamentaria es determinante también para el cumplimiento de un programa de gobierno, sea del color político que sea. Ahí no sé si es que lograron, cuéntanos, identificar aquellas materias que sí están determinadas dentro del plan de gobierno por el consenso político que puede existir en el Parlamento. Bueno, hay materias como tú decías que efectivamente han tenido un mayor, en el fondo, aprobación, un mayor avance, que tienen que ver efectivamente con aquellas donde existe una mayor urgencia hoy día. Por ejemplo, el plan de Chile Apoya. Eso se logró avanzar y eso también tenía ciertas iniciativas legislativas, ¿no es cierto? De hecho, en ese plan habían 7 iniciativas legislativas que ya se consideran terminadas porque se presentaron los proyectos dentro de... O sea, el gobierno presentó el proyecto de ley en el Congreso. No así en otras materias, por ejemplo, donde los proyectos simplemente no se han presentado. Ahora, con lo que decía Álvaro, yo creo que aquí hay distintos planos de conversación o niveles de conversación. Porque por una parte, efectivamente, hoy día tenemos un sistema político que lamentablemente por distintas razones ha tendido a esta fragmentación donde se hace difícil legislar, donde el presidente muchas veces no va a contar con la mayoría. Pero aquí yo creo que no solamente es un problema respecto de la oposición que se ha obstruido en el fondo el avance de ciertos proyectos. El tema de la reforma tributaria es muy claro, ahí uno podrá entrar a discutir las razones por las cuales se rechaza o no, cosa que en todo caso la oposición anterior, es decir, los que están hoy día gobernándolo, lo hicieron muchas veces anteriormente. No se trata de caer en el empate, sino que son herramientas, son instrumentos que hoy día son parte de nuestro proceso legislativo. Pero yo creo que en esa fragmentación el gobierno, como decía, no solo enfrenta a la oposición, sino que enfrenta a su propia coalición, porque acá hay una división y en proyectos que el gobierno ha presentado, también parlamentario le ha costado difícil, le ha sido difícil aunar a su propia coalición, a sus propios parlamentarios para que también los apoyen, y esto principalmente algunos parlamentarios del Partido Comunista y de Apruebo Dignidad en ese sentido. Pero por otro lado, aquí también esto responde a otras cuestiones, que es un programa de gobierno que, como yo decía, fue construido en términos abstractos, pero también poco realizable para la realidad país que teníamos. Ya el año pasado o antepasado, cuando estábamos en las elecciones, era bastante previsible la situación que veníamos, tanto económica y en otros aspectos, la crisis social en la cual estábamos, en fin. Entonces, simplemente el pensar, por ejemplo, una condonación del CAE que está entre los 9.000, 10.000 millones de dólares. De hecho, ya dijeron que estaba postergado. Iba a postergarse. Entonces, claro, aquí no se trata de buscar que el gobierno cumpla a cabalidad su programa, por eso decía que es importante la responsabilización de cómo se construye esto, porque hay un baño de realidad de por medio que tiene que hacerse cargo, y ese baño de realidad, a mi juicio, viene hoy día dado por 3 circunstancias. Precisamente la realidad económica y social que estamos viviendo a nivel país y donde están, por tanto, las urgencias de la ciudadanía. El tema del plebiscito, que dio cuenta de que aquí había un rechazo a reformas más bien refundacionales y que poco tenían que ver nuevamente con esta urgencia de que no daban ciertas certezas, en fin. Y por otro lado también la reforma tributaria, que yo creo que es un error, además, pensar en un programa de gobierno sujeto o condicionado a una reforma que no saben si se va a realizar o no. Y que por lo demás, la experiencia que tenemos como país es que no recauda los niveles que ellos esperaban recaudar. O sea, ellos presentaron una reforma tributaria que en sus inicios pensaban recaudar más de un 8% del PIB. Hoy día ya vamos, si no me equivoco, como en unos 3%. Y si vemos la experiencia de Michelle Bachelet, ella del 3% aproximado que pronosticado que pensaban recaudaron un poco más de un 1%. Entonces, también ahí hay un tema de pensar de que una reforma tributaria también es mágica y hay que buscar otros tipos. Hoy día estamos pensando, por ejemplo, en temas de litio, estamos buscando en otros aspectos que son relevantes y que tenemos que ser capaces también ahí de buscar, de innovar también en esas otras formas de recaudación. Magdalena decía algo interesante en relación a este baño de realidad del gobierno, que no solamente, por ejemplo, en la tramitación de leyes tenía que ver el cómo se enfrenta a la oposición, sino que también cómo ordena sus propias filas para enfrentar la tramitación y ciertas coyunturas como la seguridad. Ahora en particular hay ciertas fricciones, por ejemplo, con el contenido de la ley Retamal, que tiene que ver con las garantías para el uso de la fuerza de carabineros. Eso ha generado fricciones al interior. Lo pongo como ejemplo, como para analizar un poco también el cómo han logrado ordenar hasta ahora o conciliar
sus posiciones ambas coaliciones de gobierno, ¿no? No sé cómo lo has visto tú. Luego del traspié de ir en dos listas distintas para el proceso constitucional, que eso yo creo que marcó, entre comillas, un antes y un después en relación a cómo se separaban un poco las aguas. Sí, eso es un error histórico, el de las dos listas. Creo que la conformación de una lista unitaria era matemáticamente inevitable. Cualquier otro dato, digamos, va a ser desmentido por los mismos hechos. Respecto a otros temas, creo que hay que también distinguir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la ley Retamal no forma parte del programa del gobierno, es una propuesta de la oposición. Creo que es importante también saber cuáles son los límites. Ahí hay un punto que hoy día Amnistía Internacional ha indicado con bastante claridad las consecuencias que tendría el colocar prácticamente fuera de los límites del Estado de Derecho a las policías. Sería una situación inédita en el mundo que es muy grave. Entonces creo que ahí hay que también centrarse en la idea de decir cuáles son los puntos en los cuales debemos avanzar y en cuáles debemos tener también legítimas diferencias. Hay elementos también que creo que en el programa se pueden adaptar. A mí me ha parecido muy interesante la discusión que ha instalado el nuevo subsecretario de Educación Superior respecto a cómo enfrentar el tema del CAE. ¿Ya? El CAE, obviamente una condonación de 12.000 millones de dólares es imposible, y eso creo que fue un error el instalarlo en esa expectativa, y creo que ha generado efectos muy negativos para las universidades que finalmente ven que mucha gente deja de pagar el CAE porque cree que va a haber una condonación masiva que va a ser imposible. Pero otra cosa, y que creo que ahí incluso el rector Ignacio Sánchez ha sido muy, muy sólido en su análisis, la idea de decir salir del endeudamiento bancario, que es otra cosa, ¿ya? Y eso sí se podría cumplir. Es otra forma de abordar el tema, es decir, salgamos de una forma de crédito que ha sido tan lesiva. Y no la profundicemos porque obviamente hay otras maderas, ¿no? Veamos el modelo universitario australiano, el modelo brasileño, donde hay distintas formas de financiamiento universitario que son más creativas y que no recurren a un tipo de endeudamiento que es tan lesivo justamente para tanto las instituciones universitarias como las personas que contraen ese crédito, que finalmente después se vuelve una carga pesada para su desarrollo personal y su integración en la vida laboral, etcétera. Yo creo que en eso podríamos avanzar muchísimo porque creo que hay suficiente evidencia, muestras de que son elementos para pensar hacia adelante y no hacia atrás. Y sí, igual creo que aún estando las evaluaciones en debate sobre cuánto se puede recaudar, yo creo que lo que sí no podemos dejar de pensar es que hay que tener un Estado que tenga capacidad de recaudación mayor, o si no vamos a entrar en un proceso donde la población crece, donde las necesidades crecen y el Estado sigue siendo jibarizado y no es capaz de financiarse, y por lo tanto tener un debate sobre justicia tributaria, sobre recaudación progresiva de impuestos que permita generar también mayor igualdad, es algo complementario y necesario, ¿ya? No solamente para tener un Estado mejor financiado, sino también para generar niveles de equidad interna también mayores, porque eso es una discusión sustantiva respecto a cómo cohesionamos a la sociedad. Buena parte de nuestra crisis de seguridad pública tiene que ver también con los niveles de desigualdad intolerables que vivimos por décadas. Entonces, no se puede separar la discusión, de decir, mira, vamos a policializar la discusión de la seguridad pública, separándola, por ejemplo, de la discusión sobre la desigualdad de la sociedad. También es necesario el cambio de modelo productivo, ¿ya? Incentivar una forma, digamos, de dar mayor valor agregado a nuestra producción, la generación de energía de otra manera, con otro modelo, la industria del hidrógeno verde, el litio, etcétera. Son debates de futuro y que hay que estar hoy día instalando las bases para que permitan que ese progreso futuro llegue justamente al país y no se vaya a otras latitudes. Bueno, ya son las 9:44. Recordar a quienes nos ven y escuchan que estamos aquí en Juntos y Revueltos junto a Magdalena Vergara, abogada y directora de estudios de la Fundación Idea País, y también Álvaro Ramis, teólogo, doctor en ética y democracia y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A propósito de lo multifactorial de los temas, ¿no? Que cómo se deben abordar por parte de quienes gobiernan. Seguía revisando las cifras del estudio, y a propósito del tema de seguridad hay algunas
cifras importantes a propósito del Plan Buen Vivir, porque se instaló como en un principio como una forma, una impronta del gobierno del presidente Boric para abordar de manera integral el problema en la Araucanía, más allá de las sucesivas aprobaciones del estado de excepción. Hay otro elemento, otras variantes que el Plan Buen Vivir pretende sentar las bases, como decías tú, para un futuro de manera más sólida, ¿no? Resolver la temática con los pueblos originarios, en particular con el pueblo mapuche, de manera más integral y no únicamente punitiva a propósito del trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas en la zona. Aquí habla de un 33% de las iniciativas del Plan Buen Vivir terminadas y un 50% en proceso. Ahí a lo mejor podríamos dejar como, bueno, te cedo la palabra como para comentar este tema, pero también sería interesante más adelante conocer a lo mejor el otro miércoles en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son estas iniciativas en proceso? ¿Cuáles son las que faltan? Porque eso es muy interesante materializarlo mentalmente para la gente, ¿no? No, de todas maneras, sería interesante ir ver como con papel en mano en el fondo cómo hemos ido avanzando, cuáles son las iniciativas y por qué. Yo creo que las razones también por las cuales no se ha avanzado también hay que analizarlas de forma adecuada. Aquí, en el fondo, y yo vuelvo sobre este punto, yo creo que el tema no es restregar, pero sí responsabilizar, sí generar confiabilidad y sí también encontrar, bueno, ¿dónde está el diagnóstico de esto? ¿Cuáles son las causas para poder ir mejorando hacia futuro y que el día de mañana no terminemos en el fondo solo con programas de gobierno que nunca se materializan, que nunca terminan en nada? Y con respecto a la Araucanía, yo creo que aquí hay dos cuestiones y lo voy a extrapolar. Yo creo que no es solamente la Araucanía, un poco lo que decía Álvaro, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en temas de seguridad, cuando uno piensa en situaciones como las que se están viviendo en la Araucanía, que tiene mucho que ver en todo caso con el narcotráfico, yo creo que es un error cuando se piensa que es un problema, en el fondo un conflicto con el pueblo mapuche. Es un conflicto con un crimen organizado que lamentablemente está instalado, con terrorismo en muchos casos y que se tiene que abordar de forma especialmente, como tú dices, integral. Pero en la Araucanía también vivimos otros temas. Por ejemplo, el nivel de pobreza que existe, que es una de las zonas más pobres de nuestro país, la situación de las escuelas que allí existen. Entonces, efectivamente tenemos que ir avanzando de la mano con los distintos aspectos en esa línea. Y ahí yo creo que, claro, el donde nosotros ponemos las prioridades es importante. Yo me alegro hoy día escuchar a Álvaro diciendo, bueno, el tema no es la condonación del CAE, algo que estuvieron peleando, fue el caballo de batalla, no solamente para el programa, sino hace muchos años atrás. Me alegro por eso porque es una apertura también a discutir otras formas de hacernos cargo de las situaciones, de entender dónde tenemos que poner las fichas, dónde tienen que estar las prioridades. Por ejemplo, el hecho de que hoy día no estemos gastando los suficientes recursos en educación parvularia y sí lo estemos destinando en su mayoría a la educación superior, por ejemplo. Entonces, hay cuestiones que obviamente tenemos que ver, bueno, cómo estamos distribuyendo y de esa forma ir solucionando las desigualdades que todavía están en nuestra sociedad. Álvaro, para ir cerrando, no sé si quieres comentar algo en relación, por ejemplo, a cómo se están abordando temáticas particularmente delicadas de manera integral. Magdalena hablaba del tema de la Araucanía, crisis migratoria, que sin duda también vamos a dejar y a profundizarlo para el otro miércoles, pero a lo mejor dejar instalada alguna idea. Bueno, creo que hacer un balance de los últimos años de política migratoria creo que requiere, como siempre se dice, datos, ¿no? Ir a la evidencia, ir al momento donde se legisló, al momento donde se cambió la normativa. Y creo que ahí hubo momentos que fueron, para hacer el balance, muy, muy desastrosos. Principalmente, por ejemplo, momentos donde se permitió el ingreso de personas que no tenían pasaporte ni documento vigente, digamos. Ya eso permitió fue una forma de ceder a la política de control de fronteras de facto, ¿no? Y hoy día vemos los efectos de esa decisión. Creo que hoy día hay un marco, digamos, de inversión que se está haciendo. Veíamos la visita del presidente a Colchane, que es importante. Necesitamos profundizar nuestra relación con Bolivia. No se puede pensar que esto se resuelve unilateralmente. Acá hay un flujo que tiene que ver con nuestros países vecinos. No tener relaciones diplomáticas con Bolivia, en este caso, juega en contra de nuestros intereses nacionales. Lo mismo con Perú. Hay temas pendientes que son de pactos latinoamericanos respecto a la distribución de las migraciones y de los flujos migratorios. Eso se discutió actualmente en la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo. Creo que haber puesto ese tema en el debate internacional es centrar
centrarse en los problemas concretos de las personas. A pesar de que puede aparecer un evento o una discusión global, lejana, justamente ahí se resuelven decisiones, se toman decisiones importantes que después permiten hacer control fronterizo eficaz, distribución de los criterios de distribución de responsabilidades respecto a estas políticas migratorias. Sí, bueno, ahí Chile fue a levantar la bandera roja, más bien decir, oye, sí, aquí hay un problema, pongamos la atención. Exacto, porque justamente es un debate que nunca se aborda en, claro, en los foros internacionales y simplemente surgen las buenas intenciones, pero nadie está dispuesto a poner de su parte para generar medidas concretas que digan, mira, acá estamos inundándonos, digamos, de flujos migratorios que no tenemos posibilidad de analizar, ni comprender, ni canalizar, y donde hay también criminalidad por la trata de personas, donde hay redes delincuenciales que se aprovechan de eso, y millones de personas que obviamente huyen de la pobreza, y que a ellas deberíamos responder, ¿no? La seguridad de los estados no puede estar por sobre la seguridad humana, y la seguridad humana es, por lo tanto, el horizonte donde los estados están obligados a responder a la seguridad de todas esas personas que hoy día buscan un lugar donde vivir. Uh-huh. Magda, brevemente, ¿algunas ideas para dejar instalado el debate migratorio que vamos a abordar la otra semana? Sí, yo estoy muy de acuerdo que esto no se puede ver solamente de forma unilateral, tiene que verse también con tanto el país de origen, con el país que están en nuestra frontera, en fin, pero acá también yo creo que ha habido un cambio de concepto que es importante, esto de pensar que simplemente podemos tener fronteras abiertas, así como así, y de forma descontrolada. A mí me parece que ha sido un problema y que ha sido necesario hoy día hacerse cargo de este orden de la frontera, porque no es un problema solamente a nivel de lo que está pasando y que estamos viendo en Colchane y otros como en el norte, sino que eso afecta hoy día a ciudades que tenemos en nuestro país, comunas que tenemos, afecta en el desorden, en cómo se vivencia esto. O sea, si lo que queremos es, por ejemplo, que exista este multiculturalismo, que haya una complementariedad entre las distintas culturas, en fin, eso hoy día no se está dando y está habiendo un choque y está empezando a haber, lamentablemente, un odio de la ciudadanía chilena hacia el vecino migrante muchas veces por las situaciones que les tocan vivir y por este choque de realidades que me parece a mí que también tenemos que hacernos cargo de esas percepciones que se empiezan a generar. Y si uno mira, por ejemplo, la encuesta COES, que daba cuenta de estos problemas como mirados desde las élites distintas, política, intelectual, en fin, y lo que opina la ciudadanía, en donde existe la mayor brecha en el fondo de opinión respecto a este tema, es precisamente los temas de migración, donde para la ciudadanía, la población, es un gran tema, y en cambio para la élite no lo es, porque no lo ven tampoco, no lo viven en la práctica. Claro, es que la afectación mayor, por ejemplo, está ahí en los servicios públicos en las ciudades fronterizas, donde quienes se ven más afectados son quienes ocupan los servicios públicos, claramente. Sí, y aquí en Estación Central, en Independencia, en Santiago también. Entonces, por eso digo, como que no es solo un tema como que es del norte, sino que se vive acá, y lo viven muchos santiaguinos hoy día y lo viven muchas personas en distintas ciudades del país. Oye, ya, lamentablemente tenemos que cerrar el programa de hoy. Dejamos algunos temas instalados para conversar el próximo miércoles. Cada miércoles recuerden que vamos a estar junto a Magdalena Vergara, directora de estudios de Fundación País, y junto a Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Muchísimas gracias a ambos por venir. Nos vemos, escuchamos mañana nosotros aquí con más en Juntos y Revueltos. Identidad es única y tu futura universidad también. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Identidades que hacen futuro. Presentó Juntos y Revueltos. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Radio. Información con la independencia que nos caracteriza.